Mis padres usaron de sirvienta a mi esposa embarazada durante un mes mientras estaba fuera por trabajo, pero ese trabajo los podría haber ayudado. Mis padres y yo siempre hemos tenido una relación moderadamente cercana, y hasta hace unos meses nos llevábamos bastante bien. Pero dejamos de hablarnos después de un incidente en el que trataron a mi esposa como basura. Ella tenía unos 5 meses de embarazo en ese momento y no había tenido un embarazo fácil. Para el segundo trimestre, sabíamos que estaba esperando gemelos y sufría de niveles extremos de náuseas matutinas, hasta el punto de que le costaba incluso ponerse de pie después de vomitar. También tenía venas varicosas, se sentía fatigada y agotada todo el tiempo, y todo ese periodo se puede describir como difícil para ella. Luego, me ofrecieron un puesto temporal como gerente de proyecto, y era una gran oportunidad porque me ofrecían mucho dinero por solo un mes de trabajo. Mi esposa sabía que era importante para mí y el dinero nos vendría bien después, así que me animó a aceptarlo, aunque yo tenía dudas sobre dejarla sola en casa. Le pedí a sus padres que vinieran a quedarse con ella unos días mientras yo no estaba, solo para asegurarme de que estuviera bien cuidada. Lamentablemente, no fue posible porque sus padres tenían su propio negocio y no pudieron encontrar a nadie que lo reemplazara. Así que, al final, terminé pidiéndoles a mis propios padres que se mudaran a mi casa por un mes para cuidar de mi esposa, porque no quería que estuviera sola. Para mi tranquilidad, ellos aceptaron encantados, y como siempre habían tenido una buena relación con ella, no pensé que pudiera haber ningún problema. Pero ahora sabemos todos que sí lo hubo. Durante las 2 primeras semanas que estuve fuera, mi esposa sonaba bastante normal. Pero luego empecé a notar que sonaba muy cansada todo el tiempo y estaba más irritable conmigo. No entendía qué estaba pasando. Incluso le pregunté si quería que regresara antes, después de 2 semanas, pero insistió en que me quedara porque esto era importante para mí. Pensaba que su cambio de humor se debía a las hormonas, así que no le insistí más. Finalmente, después de un mes, regresé a casa. Un par de días después, mis padres se fueron. Durante ese tiempo, podía sentir que algo no había salido bien entre mi esposa y mis padres, porque desde que llegué el ambiente era muy tenso. Finalmente, cuando ellos se fueron, mi esposa y yo tuvimos una conversación sobre lo que había pasado. Me dijo que no me había contado nada antes, porque no quería preocuparme mientras trabajaba y quería que pudiera concentrarme en mi empleo. Pero ahora que yo estaba de vuelta, quería que supiera que mis padres habían sido absolutamente horribles con ella. A pesar de que ella constantemente les decía que no podía hacer muchas tareas, a ellos no les importó y la hicieron trabajar como una sirvienta. En lugar de ayudarla, que era la razón por la que les pedí que se quedaran con ella en primer lugar, la obligaron a trabajar el doble de lo que habría hecho si hubiera estado sola. Terminó haciendo todas las tareas del hogar, porque mis padres se quejaban de que eran demasiado mayores para hacerlas, lo cual no es cierto. En su propia casa hacen todo por sí mismos porque no les gusta gastar dinero en ayuda doméstica. No es que no estén acostumbrados a hacerlo. También sabían que mi esposa estaba teniendo un embarazo complicado, así que lo mínimo que podrían haber hecho era ayudarla en lugar de hacerla trabajar aún más. Y como si eso no fuera suficiente, se esforzaban en crear más tareas para ella, diciéndole que mantenerse activa era la única forma de tener un embarazo y un parto saludables. Le decían que, si se volvía floja, las cosas serían aún peores para ella. Mi esposa no quería gastar su energía discutiendo con ellos, así que terminó haciendo todo lo que le pedían. Todos los días terminaba agotada y solo quería que se fueran, pero no quería ser grosera, así que aguantó hasta que yo regresé. Ahora, quería alejarse de ellos por un tiempo. Obviamente, me molesté mucho cuando escuché esto y fui a hablar con mis padres de inmediato. No lo negaron. Dijeron que mi esposa estaba siendo paranoica e histérica y que no tenía nada de malo lo que habían hecho, a pesar de que los médicos nos habían dicho que ella no debía esforzarse demasiado. Dijeron que habían visto muchos embarazos en su vida y que no creían en esa tontería exagerada. Nos dijeron que estábamos siendo demasiado blandos, y en lugar de tratar de entender mi punto de vista, me dijeron que debería agradecerles por hacerle un favor a mi esposa al no dejarla estar acostada todo el día. Luego de decir todo eso tuvimos una de las discusiones más fuerte, si no fue la más fuerte. Después de eso, dejamos de hablar. No estuvieron presentes en el nacimiento de mis gemelos. Lo cual agradezco, porque la forma en que trataron a mi esposa estaba muy mal. A menos que nos pidieran disculpas a los dos, especialmente a mi esposa, no quería tener nada que ver con ellos. Teniendo eso en cuenta, hace poco se presentaron en mi casa para tratar de ver a los bebés. Les dije que no eran bienvenidos hasta que se disculparan. Aún así, hicieron un escándalo frente a mi casa, porque eran los abuelos y necesitaban estar en contacto con su nieto, aunque yo inventara excusas. Les dije que no importaba lo que ellos pensaban, no iba a verlos. Finalmente, mi padre dijo que era mi padre y que no iba a dejar que su hijo le faltara el respeto de esta manera. Me dijo que algún día me arrepentiría de esto. De lo único que me arrepiento es de haberles pedido este favor, no de lo que se queja mi padre. Podría estar siendo el malo, pero aunque lo sea, no quiero que mis padres vean a mi nieto o se acerquen a mi esposa. ¿Ustedes qué piensan? Actualización 1.
Hablamos con mi esposa acerca de si queremos que nuestros hijos estén cerca de mis padres, no quería tomar la decisión por mí solo. Ella dijo que podía aceptar la decisión que yo tomase, pero que al menos ella querría mantenerse alejada de ellos por un tiempo. Le dije que para mí la decisión estaba tomada, y era que siguieran alejados de nuestros hijos y de ella. También de mí, pero no fui yo a quienes afectaron durante mi viaje por trabajo. Así que la decisión de que estén lejos se mantiene, ya que estamos en sintonía con mi esposa para que mis padres estén tan lejos como sea posible. No es que crea que mis hijos deban estar alejados de sus abuelos. Pero para eso tenemos a mis suegros, que pueden ser lo suficientemente buenos abuelos para compensar por mis padres. Ahora que eso está fuera del camino, hay algunas cosas que quiero aclarar debido a algunos comentarios que he visto. Algunas personas dijeron que fui un poco egoísta, al pedirles a mis padres que se quedaran con mi esposa durante un mes para cuidarla sin ofrecerles nada a cambio. Y lo dijeron sin rodeos. Déjenme decir, antes que nada, que no fue una obligación. Definitivamente, podrían haber dicho que no. Solo lo pedí de manera casual, como un favor, y dejé muy claro que era un favor. No podía ofrecerles nada porque hemos estado ahorrando dinero durante meses para los bebés, y además, son mis padres, así que no pensé que tendría que pagarles. Pero incluso si lo hubieran pedido, no creo que me hubiera negado. De hecho, si ellos hubieran rechazado la petición, no habría dejado a mi esposa sola en casa, mientras estaba embarazada y teniendo dificultades para hacer las cosas por sí misma. Sé que muchas personas comentaron que mi esposa estaba exagerando y que mis padres tenían razón, y que en realidad debería estar agradecido con ellos. Pero creo que los médicos, mi esposa y yo sabemos lo que estamos haciendo. Su doctor le había indicado que no se esforzara demasiado, y eso era lo que intentábamos garantizar. Así que, incluso si mis padres hubieran rechazado quedarse con ella, habríamos buscado la manera de contratar a alguien, como una ama de llaves, una empleada doméstica o una enfermera, para que estuviera con ella y la ayudara con las tareas del hogar. O si eso era muy caro, entonces hubiera rechazado irme. Pero decidí contar con mis padres porque aceptaron quedarse y porque sabía que tenían una buena relación con mi esposa. No vi venir nada de esto. Ellos sabían todo sobre sus dificultades, sobre las indicaciones médicas que le habían dado, y yo mismo les dije cómo quería que la ayudaran. Pero ignoraron todo eso e hicieron lo que quisieron. Si no creían en nada de lo que le dijo su médico, deberían haberlo dicho antes, no después de que regrese. Si su plan desde el principio era hacerle la vida más difícil, entonces simplemente deberían haber rechazado la petición en lugar de hacer pasar a mi esposa por todo eso. Solo porque su experiencia con los embarazos era limitada, decidieron que sabían más que los médicos. Ignoraron todo lo que les dijimos y menospreciaron cada una de las quejas de mi esposa. Ella estuvo en muy mal estado durante ese mes, y durante un par de semanas después, estaba tan agotada que apenas podía hacer nada. Así que no es como si no hubiéramos sufrido las consecuencias de lo que le hicieron pasar. Y ni una sola vez se disculparon. Así que, si alguien sigue creyendo que yo soy el egoísta solo porque les pedí ayuda, no tengo nada más que decir. Porque sé con certeza que, si ellos hubieran rechazado quedarse con mi esposa, no me habría molestado. Pero el hecho de que ignoraran completamente lo que les pedimos, hicieran las cosas a su manera sin importar lo perjudicial que fuera para los demás, y luego nunca se disculparan y actuaran como si siempre hubieran tenido razón, eso sí me parece verdadera arrogancia. Pero bueno, ya no importa. Ya tomé mi decisión y no voy a contactarlos para reparar nuestra relación. Al menos por ahora. Estoy ocupado con mi esposa, mis bebés, nuestra familia. Y por ahora, todo lo demás puede esperar. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde que nacieron los bebés y aproximadamente un mes desde la última vez que hablé con mis padres. Después de que les dije en la puerta que no quería hablar con ellos y que se fueran, no intentaron volver a comunicarse conmigo. Hasta ayer. Al principio, me sentí un poco extraño con la situación, pero honestamente, no tuve mucho tiempo para preocuparme por ellos. Estaba ocupado con el trabajo, las tareas del hogar, el cuidado de los bebés y todo lo demás, así que realmente tenía muchas cosas en mi mente y terminé olvidándome completamente del problema con mis padres. Durante un tiempo, todo estuvo tranquilo, pero ayer me llamaron otra vez. Como no contesté las primeras veces, porque estaba dormido, decidieron dejarme un mensaje diciendo que tenían algo importante que discutir conmigo, y que necesitaba devolverles la llamada lo antes posible. Así que, tan pronto como desperté, revisé mi teléfono y lo pensé un momento antes de devolverles la llamada, porque consideré que tal vez estaban enfermos o algo así, y no quería arriesgarme a ignorar algo importante. No estoy en buenos términos con ellos en este momento, pero siguen siendo mis padres y yo soy su único hijo. Así que, por eso, los llamé. Pero la llamada era para hacerme saber que había pasado un mes desde que los traté tan mal, que es como ellos han visto la situación, y que estaban esperando que yo viera mi error por mí mismo y lo solucionara. Me dijeron que las cosas en la vida no se arreglan por sí solas, y que la persona que tuvo el error debería darse cuenta de eso y buscar la forma de reparar lo que hizo. Que eso es lo que hacen las personas que viven en sociedad, de manera civilizada.
Mi madre me dijo que estaba siendo muy egoísta y que no esperaba este tipo de comportamiento de mí, y añadió que mi padre había estado muy molesto las últimas semanas. Dijeron que habían estado esperando que yo los llamara, pero como nunca lo hice, de repente mi madre empezó a culpar a mi esposa por todo esto. Me dijo que estaba bastante segura de que mi esposa era la que estaba tratando de alejarlos, porque incluso mientras se quedaban con ella y trataban de hacer lo mejor para ella, sentían que ella no apreciaba las presencias de ellos allí. Dijo que la educación que me habían dado era más importante para que una simple esposa destruyera todo. Pero a pesar de todo eso, aún no era tarde, aún podíamos arreglar las cosas organizando un encuentro para hablar del asunto. Lo del encuentro lo podía haber aceptado, siempre y cuando ellos fueran estas personas que viven en un mundo civilizado y necesitan enmendar las cosas. Pero hacerse las víctimas estaba arruinando todo como siempre, y no iba a reunirme con ellos para escuchar su discurso del tipo, nosotros somos los buenos, tú eres el malo, ahora discúlpate o sufre nuestra ira. Así que, mientras hablábamos por teléfono, les dije que no tenía ninguna intención de arreglar las cosas con ellos porque, evidentemente, seguían viviendo en una burbuja de negación. Les dije que los que estábamos esperando una disculpa éramos nosotros, pero esas disculpas nunca llegaron y en su lugar obtuvimos más demandas. Les pregunté directamente si estarían dispuestos a disculparse con mi esposa, y nos les costó demasiado decir que no. Estaban a punto de darme una explicación de por qué no lo iban a hacer, pero hablé por encima de ellos y les dije que, ya que habían dicho que no, justo como esperaba, entonces no necesitaba escuchar nada más. Mientras aún intentaban hablar, ya que yo dejé de decir algo, simplemente los corté. Después, le conté a mi esposa sobre la llamada. Se veía un poco triste y me dijo que le parecía muy lamentable cómo actuaban. Algo en lo que estoy de acuerdo. Me dijo que lo que realmente la entristecía era el hecho de que antes de todo esto, en realidad se llevaba muy bien con ellos, así que no es que no estuviera abierta a una reconciliación. Y tenía razón, si tan solo hubieran dicho que lo sentían, habríamos hecho un esfuerzo por reparar nuestra relación. Pero ellos siguen siendo tercos y justifican lo que sucede, así que nunca vamos a estar de acuerdo con ellos y nunca vamos a poder reparar nuestra relación. Nuestra decisión ahora es que a menos que vengan con una disculpa, no vamos a interactuar con ellos de ninguna manera. Ni llamadas, ni mensajes, nada en absoluto. Creo que esa es la mejor manera de manejar la situación en este momento, porque de lo contrario, simplemente no van a entenderlo. Si quieren tener una relación con nosotros y con los bebés, tendrán que disculparse. No hay otra opción. Si no les gusta no es mi problema, creo que su discurso tiene mucho de razón, salvo que se equivocan en las personas a las que está dirigido. Actualización 3. Hola a todos, han pasado 2 semanas desde mi última actualización, y después de aquella llamada telefónica, mis padres intentaron contactarme varias veces más por mensaje de texto y correo electrónico, pero hemos mantenido la decisión. Si no estaban ofreciendo una disculpa, entonces no van a recibir una respuesta, así de simple. Al principio, durante la primera semana, sí leí sus mensajes y correos electrónicos cada pocos días, pero cuando me di cuenta de que solo intentaban justificarse y encubrir lo que habían hecho, dejé de leerlos por completo. Es probable que los otros mensajes sean similares. Hasta ahora, ellos solo me habían enviado mensajes a mí, pero habían evitado interactuar con mi esposa por completo. En cierto sentido, eso era algo bueno, porque no quería que le hablaran, especialmente sabiendo lo que pensaban de ella en este momento, así que me parecía mejor que no tuvieran ningún tipo de contacto. Pero entonces, hace un par de días, decidieron enviarle un mensaje para insultarla, porque no se puede decir otra cosa de lo que dijeron. Le enviaron un mensaje de texto alrededor de las 9 de la mañana, lo cual es una hora absurda para mandar un mensaje tan ofensivo como el que le enviaron. Aunque cualquier horario es igual de malo. Básicamente, repitieron lo que me habían dicho a mí por teléfono, que la culpaban a ella por la manera en que yo me estaba comportando ahora, como si ella fuera la que dicta lo que tengo que hacer. Le dijeron que era muy desagradable de su parte estar manipulándome para que creyera que ellos la habían tratado mal, cuando, en realidad, según ellos, lo único que habían intentado hacer era ayudarla. Y para rematar, le exigieron que se disculpara con ellos y que me dijera la verdad, que ellos solo habían intentado ayudarla y que ella, siendo una cerda perezosa, no lo había apreciado y ni siquiera había tratado de entender que sus intenciones eran buenas. Dijeron que, a propósito, había malinterpretado sus acciones, los había hecho quedar como los malos de una historia mal contada y ahora seguía manipulándome para alejarme de ellos. Mi esposa estaba bastante molesta por el mensaje en la mañana, y luego de que me los mostrara, decidí llamar a mis padres para decirles algo. Pero, sorprendentemente, esta vez fueron ellos quienes intentaron evitarme. Probablemente, sabían que yo no iba a estar contento con esto y que esto solo iba a empeorar aún más la situación para ellos. Pero no me di por vencido. Quería decirles algo, así como ellos eran tan libres de decir lo que querían, así que los llamé varias veces. Finalmente, después de casi 10 minutos, contestaron el teléfono. Mi padre fue quien respondió, y lo primero que dijo fue que si estaba llamando para hablar sobre el mensaje que le habían enviado a mi esposa, entonces era inútil porque no estaban dispuestos a discutirlo.
Según él, al final del día, sabían que lo que habían dicho era la verdad y que, si yo me ponía a la defensiva, solo iba a demostrar que tenían razón, que mi esposa realmente me estaba manipulando y tratando de ponerme en su contra. En ese momento, estoy seguro de que ellos pensaban que me tenían acorralado, pero, sinceramente, no me importaba en absoluto su opinión. Solo les dije que no podrían estar más equivocados y les expliqué la situación con total claridad, que mi esposa nunca me había impedido hablar con ellos y que había sido mi decisión no hacerlo. El hecho de que intentaran culparla de todo esto no solo era increíblemente tonto de su parte, sino también ridículo, porque ahora solo se estaban haciendo quedar como unos palurdos. Después de los irrespetuosos que ya habían mostrado ser con mi esposa, con esto solo se estaban hundiendo aún más. Así que ahora, los estoy eliminando de mi vida por completo. Antes de esto, todavía estábamos dispuestos a aceptar sus disculpas y tratar de reparar nuestra relación, si se hubieran acercado y se hubieran disculpado sinceramente. Pero ahora, no había más posibilidades. Dijeron que ellos eran los que habían quitado la posibilidad de solucionar esto con una disculpa, pero ahora la única forma de reparar la relación era con un divorcio. Quizás luego, si me disculpaba, ellos me aceptarían de nuevo. Pero no había forma de arreglar las cosas con mi esposa, porque eso estaba más allá de cualquier tipo de reparación. Esto ocurrió hace un par de días, y después de eso, no volvimos a hablar, hasta hoy. No pudieron contactarnos porque los bloqueé, y mi esposa también lo hizo. Lo cual era todo felicidad, porque el mundo era mejor sin la posibilidad de contacto de mis padres. Pero entonces, esta mañana, mis padres aparecieron en nuestra puerta. Y una vez más, eligieron la mañana, las 8 de la mañana para ser exactos, para volver a ser molestos. Ahora bien, esta es la hora en la que normalmente salgo para el trabajo, y aunque mi esposa está trabajando desde casa en este momento, eso no significa que esté sentada sin hacer nada. Ambos estamos ocupados el resto del día, así que nos gusta aprovechar al máximo este tiempo antes de comenzar a trabajar, y realmente no nos gustan las interrupciones. Así que, cuando llegaron, estábamos decididos a no abrirles la puerta en absoluto. Simplemente, fingimos que no estábamos en casa. Lo sé, no es lo más maduro, pero no queríamos interactuar de ninguna manera. Pero cuanto más los ignorábamos, más fuertes se ponían, y después de un rato, los bebés comenzaron a inquietarse y a llorar. Así que no tuve más remedio que abrir la puerta para hablar con ellos. Para ese punto, ya estaba muy molesto, así que cuando abrí la puerta, les dije mi zapato tenía un nuevo hogar y sería sus traseros si no se iban ahora mismo. Serán mis padres, pero en ese momento estaba viendo rojo. Discutimos un poco, porque no se lo tomaron nada bien, pero no sé qué esperaban al hacer ruido tan temprano, cuando seguramente unos bebés estarían durmiendo. Pero después de que todos nos calmamos, me informaron para qué habían venido. No vinieron hasta aquí para pedir disculpas o exigirla, solo estaban allí para informarme que ellos también habían decidido cortarnos de sus vidas. Mi madre me dijo que lo habían pensado y que habían decidido que yo también era un caso perdido, así que la decisión era lo más maduro para ellos. Y para intentar hacer más dramático su anuncio, habían decidido dejar su herencia en manos de mis primos. Me dijeron que era muy desafortunado que nunca hubieran tenido otros hijos, que siempre habían pensado que, mientras me tuvieran a mí, no tendrían que preocuparse por cosas como esta. Pero ahora, como había comenzado a obedecer más a mi esposa, estaba claro que cometieron un grave error en apostar a un único caballo. Esta frase no es casualidad para mis padres, porque siempre les gustaron los caballos y apuestan de vez en cuando, por eso toda mi vida escuché frases relacionadas con ellos. Les dije directamente que tenían razón en eso, que ellos no eran mi prioridad. Mi esposa y mis hijos eran mi principal prioridad en este momento, y si no podían respetar o entender eso, entonces tal vez lo mejor era que realmente nos cortáramos de la vida del otro. Así, saldríamos de esta relación tóxica que estuvimos viviendo durante semanas y meses. Eso los hizo explotar de furia, porque estaban usando todo esto para que yo les implorara perdón o algo, pero no lo consiguieron. Me dijeron que ya habían hablado con un abogado, que esto era serio, y que habían comenzado el proceso para cambiar su testamento. A lo que respondí, que hagan lo que tengan que hacer, que no podría importarme menos a quién le dejan su testamento. Se fueron murmurando cosas como que ya iba a regresar necesitando la herencia y esas cosas, pero no me importó porque se estaban yendo y no les iba a dar más conversación para que se quedaran. La próxima vez que aparezcan de esta manera, voy a llamar a la policía. Actualización 4. Todo ha estado tranquilo durante 3 meses, no hubo más contacto y no hubo más interacción entre nosotros. Ni siquiera sabía si habían cambiado el testamento o era solo una amenaza, pero tampoco me preocupé por averiguarlo. Hoy, por coincidencia, terminamos en el supermercado local al mismo tiempo y nos encontramos cara a cara. Algo que resultó de lo más incómodo. Nosotros estábamos perfectamente bien cuando los vimos, simplemente decidimos ignorarlos y pasar de largo, pero ellos decidieron hacer un espectáculo de la situación, giraron la cara deliberadamente, se negaron a mirarnos e hicieron como si estuviéramos contaminados o algo así. Sabía que su intención era incomodarnos o hacernos sentir mal, pero nos pareció bastante gracioso.
Es triste que estén siendo tan inmaduros con todo esto porque, al final del día, los únicos que están perdiendo son ellos, se están perdiendo de pasar tiempo con sus nietos y con su único hijo. No sé hasta qué puntos mis primos se ocuparán de ellos en la vejez, aun cuando le dejen su herencia. Mis primos no son personas que se ocupen demasiado de mis tíos, así que le veo un resultado similar a mis padres. Actualización 5. ¿Cuánto ha pasado desde que dejé de escribir aquí? Tuve que buscar mi última actualización para darme cuenta de que han pasado casi 3 años. Vaya que el tiempo vuela cuando tienes hijos. Ahora, con sus 3 años de vida, prácticamente son un par de torbellinos que arrasan con la casa. Pero mis padres también han tenido un torbellino en su hogar, solo que, en su caso, se trata de deudas. Sí, por eso mencioné a mis hijos antes, para que conectara con lo de mis padres. Esta vez, mi madre vino sola a mi casa, sin mi padre, porque, según ella, quería que todo se mantuviera en niveles tranquilos. Además, no sabía si mi padre estaría de acuerdo con que me contactara. Me contó la historia de cómo habían perdido mucho dinero con los caballos en los últimos años, lo que también explica por qué vino sola, ya que las apuestas más altas las había hecho mi padre. Él solía bromear con mi madre diciendo que, si ganaban mucho dinero, yo volvería arrastrándome porque su herencia sería demasiado tentadora como para rechazarla. Por eso mi madre creía que mi padre nunca aceptaría pedirme ayuda, porque no iba a ser él quien se arrastrara. Le pregunté qué podía hacer por ella en este hermoso día, a las 8 de la mañana, de nuevo, porque, hasta donde yo sabía, mis primos eran ahora los herederos y responsables de ellos. Después de todo, habían dejado todo su testamento a ellos, así que sus puertas eran las que debían tocar ahora. Me dijo que ya no habría herencia, porque sus ahorros habían desaparecido por completo. Pero también me explicó que nunca habían cambiado el testamento, que solo lo habían dicho como una amenaza para ver si reaccionaba. Así que, técnicamente, yo seguía en el testamento. Pero ahora necesitaba ayudarlos porque las cosas estaban realmente mal. No entiendo por qué yo debería ayudar ahora, ya que ni siquiera iba a recibir herencia, aunque, esta vez, porque simplemente no había nada que heredar. Pero mi madre respondió que aún quedaba la casa. Entonces, lo lógico sería que dejaran de gastar en los caballos, empezaran a ahorrar de nuevo y siguieran con sus vidas. Al menos todavía tenían un techo. Pero mi madre me corrigió y me dijo que la casa sería rematada por el banco si no pagaban cerca de $12.000 en 2 meses. Esa no era toda la deuda, pero era suficiente para retrasar la venta. Si no había escuchado mal, mi madre quería que yo los ayudara con $12.000 para quizás, en el futuro, poder heredar la casa, siempre y cuando no me quitaran del testamento si no hacía lo que ellos querían. No, no creo que eso sea lo mejor para mí. Mi madre insistió en que, al menos, debería ayudarlos, ya que, gracias al mes que se quedaron en mi casa, pude obtener un mejor salario. Pero creo que mi madre se refiere a cuando trataron a mi esposa como una sirvienta en lugar de cuidarla. Y luego, cuando regresé, tuve que hacerme cargo de todo, porque ella estaba agotada tanto por el embarazo como por el mes de trabajo forzado al que la sometieron. Después de que mi madre se fue, supongo que mi padre se enteró de la conversación, porque me llamó desde el teléfono de algún amigo, no reconocía el número. Solo fue para gritarme que, de alguna forma, iban a salvar la casa y que nunca permitirían que terminara en mis manos, ni en las de mi esposa o mis hijos, porque no merecíamos vivir ahí. Le respondí que, según el banco, ellos tampoco. Ha sido una interacción intensa con mis padres después de años de no saber nada de ellos. Solo nos habíamos cruzado en algún restaurante o supermercado, pero en esas ocasiones, cada uno fingió que el otro no existía. Actualización 6. Mis padres han perdido la casa, y por lo que sé, han decidido mudarse con un primo de mi padre que puede darle trabajo mientras lo mantiene alejado de las carreras. Por mí está bien, porque eso significa que no tendré que ver sus caras de traseros flácidos cada vez que nos cruzábamos en algún lugar. Esa era exactamente la expresión que ponían cuando nos veían en cualquier sitio de la ciudad, así que, en cierto modo, esto soluciona muchas cosas. Como verás, no me gustan particularmente las caras con una composición tan extraña.